Hola, hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Antes de dar inicio a nuestra clase, te tengo que hacer mención de tres fechas muy importantes que celebramos este mes de septiembre. Y la primera fecha es la Semana de la Educación Vial, pues esto se realiza todas las primeras semanas del mes de septiembre. Y luego está el 21 de septiembre, que es el Día Internacional de la Paz. Y cerramos nuestras celebraciones del mes con el Día de la Primavera y la Juventud, el 23 de septiembre. Más adelante hablaremos un poquito sobre estas fechas a celebrar este mes. Ahora te tengo que hacer mención del valor que estamos trabajando en este mes y es la amistad y sinceridad. Pues nos dice que la amistad es una relación afectiva que se puede establecer entre dos o más individuos a la cual están asociados valores fundamentales como el amor, la lealtad, la solidaridad, la incondicionalidad, la sinceridad y el compromiso, y que se cultiva con el trato asiduo y el interés recíproco a lo largo del tiempo. Por otro lado, el valor de la sinceridad, pues nos dice que es un valor muy importante en las personas, ya que es la capacidad de no faltar a la verdad. Ser una persona sincera significa no mentir en ningún ámbito de la vida. Enfrentar la vida con este valor nos ayudará a ser personas dignas de confianza y a que los demás nos vean como personas nobles. El am- la amistad y la sinceridad, pues recuerda que ambos valores van de la mano. Cuando tengamos pues nuestros amigos, amistades, mostrémonos tal cual somos, seamos transparentes y muy sinceros. De esta manera podemos conservar nuestras amistades. No te olvides de practicar este valor, amistad y sinceridad. Ahora sí hablaremos un poquito sobre la Semana de la Educación Vial, pues nos dice que la Semana de la Educación Vial fue creada por resolución suprema a celebrarse la primera semana de septiembre en todo el Perú, con el objetivo de promover en los centros educativos medidas de prevención contra los accidentes de tránsito. En estos últimos tiempos, los accidentes en vías y carreteras han sido las principales causas de muerte en el país y en la mayoría de casos sucede cuando las personas caen en la negligencia de no acatar las normas de tránsito. La educación vial busca precisamente difundir las reglas de tránsito a los peatones, conductores, motociclistas y ciclistas con el fin de evitar accidentes que provoquen pérdidas humanas. Bien, la educación vial, pues es muy importante, ya que con esto pues podemos prevenir muchos accidentes. Recuerda cuando tengas que cruzar las avenidas, mira de derecha a izquierda. Si tienes que cruzar las vías rápidas y tienes un puente peatonal muy cerca, úsala. Úsala, así te tome un poquito más de tiempo en cruzar, pero es mejor ya que estarás protegiendo tu vida. No dejemos eh, de tomar importancia a las señales de tránsito. No te olvides, la primera semana de septiembre es la semana de la educación vial. Luego está el Día Internacional de la Paz, que nos dice que cada 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz. Pues nos dice también que la Asamblea General ha decretado que este día se dedique a reforzar los ideales de la paz en todas las naciones y pueblos del mundo.
El Día Internacional de la Paz fue establecido en el año 1981 por la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas para que coincidiera con la sesión de apertura de la misma, que se celebra anualmente el tercer martes de septiembre. El Día de la Paz se conmemoró por primera vez en septiembre del año 1982. Ya en el año 2001, la Asamblea General aprobó por unanimidad la resolución que estableció el 21 de septiembre como un día de cesación del fuego y de no violencia a nivel mundial. No te olvides de esta fecha, 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz. Y cerramos nuestras celebraciones con el Día de la Primavera y Día de la Juventud, pues nos dice que durante la primavera los días se alargan, el sol sale un poquito antes y se pone otro poquito después. Por eso la noche se hace más corta cada día. La palabra primavera es sinónimo de vida, juventud, sol, aire, color. Asimismo, se identifica con el tiempo en que las cosas están en su mayor vigor, hermosura y frescura. Por otro lado, el inicio de la primavera es ideal para preparar la tierra y sembrar la mayoría de los cultivos básicos. Con ello se aprovecha la llegada de próximas lluvias. Se plantan también una gran variedad de árboles frutales, hortalizas y legumbres, como es la estación que sigue al invierno, presenta un cambio de clima que se refleja en las plantas. Aparecen numerosas flores que visten alegres y llamativas. Día de la primavera y la juventud, 23 de septiembre. Soy mi Lidia y juntos llevamos el curso de DPCC, Desarrollo Personal, Ciudadana y Cívica. El tema que abordaremos hoy, los derechos fundamentales. Derechos fundamentales es el conjunto de derechos subjetivos y garantías reconocidos en la Constitución y tratados internacionales como propios de las personas y que tienen como finalidad prioritaria garantizar la dignidad de la persona, la libertad, la igualdad, la participación política y social, al pluralismo o cualquier otro aspecto fundamental que afecte al desarrollo integral de la persona en una comunidad de hombres libres. Entonces, ¿qué son los derechos fundamentales? Pues la Constitución recoge una serie de derechos llamados derechos fundamentales. Son todos aquellos atribuibles a todas las personas sin excepción y que se consideran como un listado de reglas básicas y preeminentes en el ordenamiento jurídico. Estos son notoriamente diferentes al resto de derechos porque son inalienables, es decir, se adquieren desde el nacimiento. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? Pues está primero el derecho de igualdad. Este derecho establece que ante las leyes del Perú, todos sus ciudadanos son iguales y que si existiera un caso excepcional, se debe recurrir a las mismas leyes. También está el derecho a trabajar en cualquier oficio o profesión siempre y cuando sea de carácter lícito. Si alguna persona ingresa al territorio peruano en condiciones de esclavitud, será protegido por las leyes y será considerada una persona libre.
el derecho a la libertad de expresión. También otro derecho fundamental es el derecho a la libertad de asociación, siempre y cuando sea para objetivos lícitos. El derecho de propiedad, que son derechos vinculados con el desarrollo económico y productivo del individuo. El derecho a la propiedad privada, el derecho a acceder a la tierra y agua dentro del territorio con fines productivos. También están los derechos de seguridad jurídica, que son las garantías que tienen todos los ciudadanos para acceder a la justicia. En este sentido, se plantea el derecho de ser notificado por escrito por las autoridades competentes en caso de que haya iniciado un proceso legal en contra de una persona. ¿Cuáles son las principales características de los derechos fundamentales? Pues los derechos fundamentales de nuestra Constitución son universales, es decir, pertenecen a todas las personas por el simple hecho de serlo. Solo hay determinados derechos que son únicamente para personas físicas. Otra característica nos dice que son innatos por el simple hecho de nacer. Ya contamos con nuestro derecho y deber. Asimismo, son inalineables, que quiere decir que no se pueden enajenar. Nadie puede ser despojado de ellos. Todas las personas deben disfrutar de esos derechos. Del mismo modo que son inalienables, también son irrenunciables. A diferencia de otros derechos, los fundamentales no se puede renunciar a ello, aunque sea por propia voluntad. Otra característica nos dice que son personalismos e intransferibles. Nadie más que el propio titular puede valerse de ellos. Son inviolables. Ninguna ley puede contradecirlo. Otra característica nos dice que es imprescriptibles o permanentes, es decir, nunca se agota el plazo para ejercerlos. Son para toda la vida, no tienen fecha de caducidad por ningún motivo. También son obligatorios, deben ser respetados en todo momento. Estructura de los derechos fundamentales. Pues nos dice que están las disposiciones, que son aquellos derechos fundamentales que se encuentran enunciados lingüísticamente en la Constitución, que reconocen expresamente los derechos fundamentales de la persona. También otra parte de la estructura son las normas, que son los sentidos interpretativos atribuibles a esas disposiciones. Otra parte de la estructura, las posiciones de derecho, que son las exigencias concretas que al amparo de un determinado sentido interpretativo válidamente atribuible a una disposición de derecho fundamental, se busca hacer valer frente a una determinada persona o identidad. ¿Cuáles son los requisitos para disfrutar de estos derechos fundamentales? Pues se han establecido una serie de requisitos para proteger a los individuos, sus derechos y evitar abusos. Uno de los requisitos es ser subjetivos.
hay dos distintos tipos de sujetos: físico, que son las personas, y jurídicos, que son las asociaciones, sindicatos, etcétera. Hay derechos que solo son para personas físicas, incluso algunos más específicos como el derecho a huelga, que solo es para trabajadores. Otro requisito, la capacidad de obrar, pues nos dice que todo sujeto es titular de derechos desde su nacimiento y es irrenunciable, pero algunos de sus obligaciones y derechos solo pueden ser ejecutadas si reúnen los criterios de plena capacidad de obrar, es decir, mayoría de edad, no discapacidad psíquica. Otro de los requisitos es la nacionalidad, pues nos dice que toda persona física tiene nacionalidad. Aunque reina el principio de igualdad, no tienen los mismos derechos los peruanos y los extranjeros. Otro requisito es la edad, pues se diferencian los menores de edad y los mayores de edad a partir de 18 años. Algunos derechos, como el voto, no se adquiere la titularidad hasta la mayoría de edad. Los menores gozan de protección para salvaguardar sus derechos y no abusen de ellos. ¿Quién es el guardián de los derechos fundamentales? Pues el Tribunal Constitucional es un tribunal especial al margen del Poder Judicial, que salvaguarda estos derechos fundamentales y naturales del ser humano. Tiene su propia ley orgánica y goza de autonomía propia. A continuación, te invito a que veamos juntos el siguiente video y reforcemos un poquito más nuestro tema, que está muy interesante, así que presta mucha atención. Siendo fundamento de todo orden político y de la paz social, son disponibles para su titular e indisponibles para el legislador, ya que éste tiene límites a la hora de desarrollarlos y regularlos, debiendo respetar siempre su contenido esencial. Con este vídeo inicio una nueva serie en la que describiré las principales características de los derechos fundamentales y simplemente decir que pienso hacer un esfuerzo para traer contenido de calidad e intentar editar bien los vídeos, así que seguramente suba 2 vídeos semanales durante este mes, en los cuales me dedicaré a explicar cada uno de los derechos fundamentales que recoge la Constitución. De este modo, utilizaré este vídeo para aproximar el concepto de derecho fundamental de modo introductorio, así que agradecería que compartieseis el vídeo porque ayuda mucho a seguir creciendo y sin más dilación, ¿qué son los derechos fundamentales? De modo estricto, podemos decir que solo son los derechos reconocidos en los artículos 14 a 29 de la Constitución española. El Tribunal Constitucional, de forma más técnica, lo describe del siguiente modo. Los derechos fundamentales son elementos esenciales en un ordenamiento jurídico objetivo de la comunidad nacional en cuanto ésta se configura como marco de una convivencia humana, justa y pacífica, plasmada históricamente en el Estado de Derecho. Por lo tanto, por así decirlo, podemos decir que los derechos fundamentales son aquellos derechos que garantizan y fundamentan la paz social. Podemos calificar los derechos fundamentales según su contenido de la siguiente manera. En primer lugar tenemos el status liberatis. Los derechos que se vinculan a esta situación son los derechos personales, que permiten al individuo configurarse como tal, bien sea por ejemplo la libertad personal, el derecho a la vida, la intimidad, etc. Por otro lado tenemos al status civitatis, el cual hace al individuo un ser capaz de exigir al Estado el respeto a sus derechos como ciudadano, configurándose así los derechos civiles en la que destacan las garantías procesales. También tenemos status activae civitatis, el cual configura los derechos políticos.
el ciudadano limita al Estado y además le exige respeto a determinadas garantías. Por último, tenemos el status positivus socialis, donde se reconocen los derechos económicos, sociales y culturales. Bien, una vez más o menos ya los hemos calificado, aunque como he dicho antes, posteriormente iremos tratando cada uno de los derechos fundamentales, ahora tenemos que entender los derechos fundamentales como solo allí donde se reconocen y garantizan los derechos fundamentales existe Estado de Derecho, y solo donde está establecido el Estado de Derecho puede hablarse de auténtica efectividad de los derechos fundamentales. Tenemos que hablar de la eficacia de estos derechos fundamentales. Bien, pues se dará frente al Estado y frente a los particulares. El artículo 53.1 de la Constitución establece que los derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo del título primero vinculan a todos los poderes públicos. El capítulo este es el de los derechos fundamentales. Bien, la naturaleza que los derechos fundamentales poseen de auténticos derechos subjetivos hace que, en cuanto tales sean plenamente exigibles frente a los poderes públicos. Dicho de otra manera, cualquier persona, en cuanto titular de uno de los derechos comprendidos entre los artículos 14 a 29 de la Constitución, puede exigir que dicho derecho sea respetado sin necesidad de atender a desarrollo legal alguno. Así pues, los derechos fundamentales, en cuanto integrantes de la Constitución, no solo son predicables frente a los poderes públicos, sino también a los particulares. Es decir, los derechos fundamentales vinculan a los particulares en la medida en que los poderes públicos han definido el alcance de aquellos, y así lo ha visto el Tribunal Constitucional. Los dos elementos a través de los cuales los poderes públicos deben hacer efectivos los derechos fundamentales son la acción del legislador y la de los jueces y tribunales. Sin embargo, estos derechos fundamentales también tienen una serie de límites. Al fin y al cabo, no son derechos absolutos que puedan ejercitarse sin tasa alguna y encuentran tanto límites internos como externos. Los límites internos son aquellos que sirven para definir el contenido del mismo derecho, resultando intrínsecos a su propia definición. Constituyen, pues, las fronteras del derecho, más allá de las cuales no se está ante el ejercicio de este sino ante otra realidad. Su definición solo puede venir de los operadores jurídicos, es decir, los tribunales tienen que controlar que dicho trazado sea correcto, contemplándolo y adecuándolo a las exigencias de la cambiante realidad social. Además, se encuentran también límites externos, los cuales se imponen por el ordenamiento al ejercicio legítimo y ordinario de aquellos y pueden ser de dos tipos, tanto expresos como implícitos. Los expresos son aquellos límites establecidos bien con carácter general para todos los derechos fundamentales, y bien respecto a algún derecho concreto, con carácter general, que la Constitución impone un límite, el ejercicio de los derechos de los demás. El segundo de los límites externos es el implícito, según el cual no se encuentran previstos de manera expresa y vienen impuestos por la propia lógica del ejercicio, es decir, han de basarse siempre en bienes jurídicamente protegidos. Por último, el artículo 10.2 de la Constitución española establece cómo deben interpretarse los derechos fundamentales. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades públicas que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos. Bien, chicos, un tema súper interesante. Pues recordemos que los derechos fundamentales no solamente se ejercen aquí en el Perú, sino en diferentes países del mundo, ya que al firmar pues un tratado de paz internacional, estos derechos fundamentales se vuelven pues a nivel mundial en diferentes países del mundo, ya que todos pues desde que nace el ser humano nos dice que ya nace con derechos y obligaciones, ¿verdad? No cambia estos derechos fundamentales tanto en diferentes países como puede ser Argentina, Brasil, Chile, España, etcétera, al igual como los derechos fundamentales que se mantienen aquí en el Perú. Bien, ahora te toca a ti, sé que has estado muy atento. Coloca B si es verdadero o F si es falso dentro de los paréntesis según corresponde. Todo sujeto es titular de derechos desde su nacimiento. Todo sujeto es titular de derechos desde su nacimiento. Esto será verdadero o falso
Pues esto es verdadero. Muy bien. Los derechos fundamentales de nuestra Constitución no son universales. Los derechos fundamentales de nuestra Constitución no son universales. ¿Esto será verdadero o falso? Pues esto es falso, pues los derechos fundamentales de nuestra Constitución son universales, es decir, se ejerce para todos los ciudadanos de nuestro país. Derechos de propiedad son derechos vinculados con el desarrollo económico. Derechos de propiedad son derechos vinculados con el desarrollo económico. ¿Esto será verdadero o falso? Pues esto es verdadero. La Constitución recoge una serie de derechos fundamentales. La Constitución recoge una serie de derechos fundamentales. ¿Será verdadero o falso? Pues esto es verdadero. Continuemos. Completa las siguientes oraciones. Vamos a ver qué palabritas se han omitido en cada una de ellas y le han quitado la coherencia correspondiente a cada una de nuestras oraciones, pues nosotros vamos a completar y darle esa coherencia. Nuestra primera oración nos dice, derechos de, establece que ante las leyes del Perú, todos sus ciudadanos, derechos de, establece que ante las leyes del Perú, todos sus ciudadanos, pues vamos a completar, derechos de igualdad. Establece que ante las leyes del Perú, todos sus ciudadanos son iguales. Siguiente oración. Se da el derecho a la, siempre y cuando sea para objetivos. Se da el derecho a la, siempre y cuando sea para objetivos. Pues estamos hablando que se da el derecho de la libertad de asociación siempre y cuando sea para objetivos lícitos. Siguiente oración nos dice, toda persona física tiene, aunque reina el principio de, toda persona física tiene, aunque reina el principio de, pues estamos hablando de que toda persona física tiene nacionalidad, aunque reina el principio de igualdad. Y nuestra última oración nos dice, derechos de son las garantías que tienen todos los ciudadanos para acceder a la, derechos de son las garantías que tienen todos los ciudadanos para acceder a la, pues vamos a completar, derechos de seguridad jurídica son las garantías que tienen todos los ciudadanos para acceder a la justicia.
Bien, chicos, un tema súper interesante el que hemos visto el día de hoy, los derechos fundamentales. Recuerda que uno de los principales es el derecho a la vida, el derecho a un nombre propio, ¿verdad? Bien, tan solo recordarte que debes enviar tus deberes en la fecha indicada y de la forma correcta para facilitar su revisión. No esperemos el último momento, ya que si lo mandas fuera de fecha, tiende a variar tu calificación. Un poquito más de responsabilidad. Bien, chicos, muchas gracias por tu atención. Nos estamos viendo en la siguiente clase. Mientras tanto, cuídate mucho.